Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy les voy a hablar de arritmias, sobre todo un enfoque práctico. La idea es reducir todo el sistema terapéutico que tenemos para ser un poco más efectivos y rápidos a la hora de manejar un paciente en urgencias con arritmia. Bueno, primero, la incidencia de arritmias, pues no es la patología más frecuente, pero estos pacientes les van a llegar al servicio de urgencias, por eso es importante que aprendamos a manejarlo de forma práctica y rápida, porque pueden ser potencialmente fatales. Los pacientes que con más frecuencia presentan esas patologías son los lactantes en su mayor porcentaje, hasta un 50%, y los adolescentes hasta un 35%. Pueden ser niños previamente sanos o pueden ser niños con antecedentes de cardiopatías previa a su corrección o ya corregidas. Y las más frecuentes son la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular y la bradicardia. Bueno, lo primero y fundamental para que sepan manejar una arritmia en el servicio de urgencias es todo esto. Ay, no pasa. Todo eso es lo que se tienen que aprender. Bueno, mentiras, hay algo más importante. Este concepto lo han enseñado desde que comenzamos a estudiar fisiología cardíaca y es algo que siempre tenemos que tener en la cabeza, que el gasto cardíaco es responsabilidad de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, ¿sí? Pero también hay algo importante que nos han enseñado, que los pacientes pediátricos van a mantener o a intentar aumentar su gasto cardíaco a partir del aumento de su frecuencia cardíaca. El miocardio de los pacientes pediátricos no tiene ciertas características metabólicas que le permitan aumentar su volumen sistólico en eventos de bajo gasto. Entonces ellos van a basar esa compensación a través de la frecuencia cardíaca. Pero resulta que la relación entre el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca no es lineal. Esto quiere decir que entre más frecuencia cardíaca tenga un paciente pediátrico, no siempre va a aumentar su gasto cardíaco. Aquí tenemos dos episodios o dos contextos diferentes, la taquicardia y la bradicardia. Cuando hablamos de bradicardia, el paciente en una bradicardia extrema, que eso va a depender de la edad del paciente y está totalmente descrito, el paciente va a intentar aumentar su gasto cardíaco a través del aumento de su volumen sistólico. Ya vimos que es insuficiente. Entonces, una bradicardia extrema generalmente nos va a llevar a un bajo gasto cardíaco, como lo vemos acá. El otro contexto es la taquicardia. Bueno, en relación a la taquicardia hay que entender o recordar más bien una cosa muy importante. El volumen sistólico va a depender del llenado ventricular y ese llenado ventricular tiene dos fases. Una primera fase, que es un llenado que es lento, es pasivo, y una segunda fase, que es un llenado que depende de la contracción de la aurícula, ¿sí? Ese llenado, dependiente de la contracción auricular, va a depender de la sincronía entre esa aurícula y ese ventrículo. Eso en un paciente que sea previamente sano, que sea una taquicardia de instauración rápida y que tenga una buena función ventricular, va a ser responsable de una décima parte de ese llenado ventricular. Pero si la taquicardia sostenida es progresiva o estamos frente a un paciente que tenga disfunción ventricular, esa patada auricular ya no va a ser una décima parte, sino va a ir aumentando progresivamente y va a disminuir ese llenado de tiempo o ese tiempo de llenado diastólico. Entonces, por esa parte, una taquicardia extrema me puede disminuir el tiempo de llenado diastólico y llevar a disminución del gasto cardíaco. Por otra parte, todos sabemos que el tiempo en el que mayor se llenan las coronarias y el flujo coronario se presenta es en diástole. Cuando tenemos una disminución de ese tiempo de llenado diastólico, vamos a tener una disminución del flujo coronario y eso también nos va a llevar a disminución del gasto cardíaco. Estas dos cosas me van a disminuir el volumen sistólico y me va a potencializar esa disminución del gasto. Entonces es totalmente diferente al paciente que tiene una taquicardia sinusal que va a ser efectiva aumentando el gasto cardíaco. Ya vemos que no siempre pasa de la misma forma. Por otro lado, para completar, la frecuencia cardíaca no va a afectar
por sí sola el gasto cardíaco, sino que también va a afectar el otro determinante del gasto cardíaco, que va a ser el volumen sistólico. Los tres determinantes principales del volumen sistólico son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entonces ya vimos claramente que la taquicardia me va a disminuir el tiempo de llenado y me va a disminuir la precarga, que es el principal, el volumen de llenado o el volumen diastólico va a ser el principal determinante de esa precarga. En relación a la poscarga, cuando tenemos una disminución del gasto cardíaco, esta disminución va a ser inversamente proporcional a la resistencia vascular sistémica. Y voy a tener entonces aumento de esa resistencia vascular sistémica, que va a ser el principal determinante de la poscarga. Entonces ya tengo disminución de la precarga, aumento de la poscarga, y en relación a la contractilidad voy a tener dos efectos diferentes. Uno, los pacientes taquicárdicos tienen aumento de la tasa neta de calcio citosólico, entonces me puede aumentar un poco la contractilidad. Pero ya vimos que me altera el flujo coronario, entonces por ese lado me va a afectar de forma negativa la contractilidad. Para terminar de acentuar que la relación del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca no es lineal, tenemos este experimento. Fueron perros que taquicardizaron a través de marcapasos y salió esta relación. Tenemos aquí en la primera gráfica azul la relación de el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y en la gráfica roja el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Entonces vemos, a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico va a caer, y en la gráfica del gasto cardíaco vemos que en presencia de bradicardia el gasto cardíaco es bajo, pero en presencia de taquicardia también. Solo en frecuencias efectivas, que pueden ser un poco altas, vamos a tener un aumento de ese gasto cardíaco. Vamos a recordar un poco este concepto que todos sé que lo tenemos presente para poder entender la generación de las arritmias y cómo vamos a actuar en cada una. Ese es el potencial de acción de una célula cardíaca. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el umbral eléctrico de esa célula. Tenemos cuatro fases principales. La fase 4, que va a estar acá y acá. La fase 0, que es la fase de despolarización, que va a depender de los canales de sodio que va a ingresar el sodio a la célula. La fase 1, que es esta fase donde vemos que se abren los canales de calcio, ingresan y se hace la fase de meseta. La fase 2, donde se cierran esos canales de calcio. Y la fase 3, donde inicia la repolarización, que depende de los canales de potasio, para volver a llegar al potencial de reposo, que es la fase 4. Importante de esta gráfica, están relacionados los periodos refractarios. El periodo refractario absoluto, donde no va a ser posible una generación de un nuevo impulso, y el periodo relativo, donde se puede generar un nuevo impulso dependiendo del umbral que supere ese impulso. Y vamos a recordar también estos dos conceptos claves. El corazón tiene muchas capacidades, pero hoy vamos a recordar estas dos. Uno, el vasomotropismo, que es la capacidad de esas células que tienen de generar un impulso eléctrico. Y el dromotropismo, que es la capacidad de esas células que tienen de transmitir ese impulso a sus células vecinas. Entonces aquí vamos a volver a ver la gráfica que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Pero acá vemos un potencial diferente, que es característica de las células marcapaso. ¿Qué diferencias claves tienen estas células? Uno, este potencial de reposo no es tan negativo como lo vemos en esta célula, ¿sí? Y esto va a depender de esos canales de calcio que van a positivizar un poco ese potencial de reposo y hacer que la célula se pueda generar un potencial de acción. Y la otra diferencia es esta fase, la fase de despolarización. Esta es una fase de despolarización rápida y esta es una fase de despolarización un poco más lenta y controlada. Acá tenemos un esquema en el sistema de conducción del corazón que nos muestra cómo son las células dependiendo del nivel
de ese sistema de conducción. Vemos que las células que tienen esta característica son las células marcapaso. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, y a medida que el sistema de conducción va bajando, pues las células se van pareciendo más a este tipo de células. Bueno, vamos a hablar ya un poco más del tipo de arritmia. El tipo de arritmia más frecuente que tienen los pacientes pediátricos es la bradicardia. Ya vemos, su principal causa es la hipoxemia, pero cuando son bradicardias que tienen alteración del ritmo, las principales causas van a ser esas dos. Una, disfunción del nodo sinusal, y dos, bloqueo auriculoventricular. El bloqueo auriculoventricular puede ser congénito, enfermedad de Lyme, lupus eritematoso, o puede ser adquirido. La mayoría de los adquiridos son posoperatorios cardiovasculares, y más o menos entre el día 7 y el día 10 del posoperatorio va a resolver, la mayoría. Hacia el 80-85% van a resolver, los otros pacientes van a requerir un marcapaso. Esa es una bradicardia. Aquí vemos una bradicardia sinusal, un QRS precedido de una onda P. La bradicardia sinusal siempre va a depender de la edad del paciente, ¿sí? Para nosotros hablar que el paciente está bradicárdico. Y ese es un bloqueo B. Tenemos aquí un bloqueo de primer grado, donde solamente se prolonga más de 200 LPR, un bloqueo de segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2, y un bloqueo de tercer grado, donde vemos una sincronía completa entre la aurícula y el ventrículo. El bloqueo de primer grado en realidad pocas veces es sintomático. Los pacientes con bloqueo de grado 2, tipo MOVIS 1 o MOVIS 2, si son sintomáticos van a requerir una intervención, sea farmacológica o eléctrica. Y los pacientes con un bloqueo de tercer grado generalmente son sintomáticos y también van a necesitar esa intervención. Una de las ideas de la charla es que seamos prácticos y no pensemos en tantas cosas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con bradicardia que está sintomática, vamos a pensar en estas opciones terapéuticas: adrenalina, atropina, y no nos podemos olvidar del marcapaso. Aquí tenemos la adrenalina, todos lo conocemos, ampliamente usada en el servicio de urgencias. Es un beta agonista. Vamos a tener, el principal efecto que buscamos con la adrenalina en este caso es la cronotropía positiva, y es el primer efecto en el orden de tiempo que se va a presentar. La cronotropía positiva se presenta una vez se pega la adrenalina al receptor de membrana acoplado a proteína G beta. También vamos a tener los otros efectos para que también la usamos dependiendo de la dosis, que es la inotropía, que lo tenemos aquí, y la vasodilatación sistémica. ¿Listo? Esos son los otros dos efectos de la adrenalina. Pero para lo que queremos la adrenalina ahorita es para cronotropía positiva. Por el otro lado tenemos la atropina, que es un antagonista del receptor muscarínico, va a producir un bloqueo que me va a suprimir los efectos de este sistema nervioso parasimpático. La atropina más usada, bloqueos auriculoventriculares y pacientes intoxicados. ¿Listo? Si con el manejo farmacológico no tenemos un buen resultado, no se nos puede olvidar este recurso. Que no sé cómo se usa, que no sé dónde está, que el paciente tiene 20 kilos, que no hay parches de adulto. Hay muchas limitaciones que con el tiempo los servicios de urgencias, las instituciones han ido superando. Este es un dispositivo que cada vez está más disponible, los parches pediátricos están disponibles. Si tenemos un paciente menor de 15 kilos, debemos usar los parches pediátricos. Si tenemos un paciente más grande, podemos usar también los parches de adulto. Aquí vemos cómo se disponen. Ojo, los parches tienen un esquema que me dice exactamente dónde poner el parche. Si el niño es muy pequeño, vamos a poner un parche anterior y un parche posterior, y si el niño es más grande, vamos a tener un parche hacia la base del corazón y un parche hacia el ápex del corazón. Cuando nosotros conectamos los electrodos a nuestro monitor del carro de paro, bueno, ojo, esto no lo había dicho antes, pero un paciente con arritmia necesita el carro de paro a la cabeza. Eso es fundamental. Y si nosotros le vamos a hacer cualquier tipo de intervención, sea farmacológica o sea eléctrica, necesitamos obligatoriamente el carro de paro. Nuestro monitor, vamos a conectar los electrodos al monitor y vamos a buscar el modo marcapaso.
lo vemos ahí. El modo marcapaso nos va a pedir dos cosas, solo dos cosas. No vamos a pensar que cómo yo voy a programar el marcapaso, que eso es muy difícil, que cómo es que funciona. Dos cosas. La frecuencia cardíaca que le voy a poner a mi paciente, que va a depender de la edad, como ya todos saben, y el voltaje o la electricidad que yo le voy a aplicar a ese paciente, ¿sí? Para que me genere el impulso. Los marcapasos trabajan con impedancias, con resistencias. Entonces, entre más resistencia y más impedancia tenga el paciente, más voltaje yo le tengo que poner. Entonces, si yo tengo un marcapaso epicárdico, yo voy a usar voltajes de 10, 15, pues dependiendo de la antigüedad del electrodo. Si yo tengo marcapasos transvenosos, voy a ir aumentando poco a poco, pero si yo tengo marcapasos transcutáneos, está muy lejos del corazón, tenemos la piel, el músculo, las costillas, bueno, etcétera. Entonces necesito más fuerza para poder generar el impulso. Más o menos 30, 40 es donde uno consigue el efecto. ¿Cómo ve uno el efecto? Bueno, en el marcapaso, en el monitor del paciente vamos a programar la opción de marcapaso para que el marcapaso yo pueda ver cómo va entrando en cada QRS, uno, y el paciente se va a comenzar a mover. El tórax del paciente se mueve, esto es muy importante, porque a veces hay inseguridad entre si el marcapaso está entrando o no está entrando, todo el tórax del paciente salta. Como todo el tórax del paciente salta, quiere decir que todo se está contrayendo, eso es doloroso, el paciente le duele muchísimo. Entonces es importante aplicarle una analgesia efectiva o una pseudoanalgesia a este paciente. Vamos a entrar a algo un poco más, con más información. No piensen más complejo, sino con más información. Aquí tenemos, vamos a hablar ya de taquicardia. Tenemos un esquema del corazón que me muestra esquemáticamente las principales fisiopatologías de las taquicardias que presentan los pacientes pediátricos. Aquí tenemos la taquicardia atrial, que es un foco ectópico. Tenemos el flóter atrial, que es una macro reentrada auricular. Y tenemos las dos más frecuentes taquiarritmias, taquicardia supraventricular en la infancia. Tenemos la taquicardia por reentrada auriculoventricular, que va a necesitar una vía accesoria, como la que vemos acá esquematizada, que comunique las aurículas con los ventrículos. Ahí se genera la reentrada. Y la taquicardia de reentrada nodal, que va a necesitar tres características. Una, necesita dos vías, una de esas vías siempre va a ser el nodo AB, ¿sí? Necesita otra vía que va a ir en dirección opuesta de ese nodo auriculoventricular. Y una vía va a ser rápida y una vía va a ser lenta. ¿Listo? Entonces ya vimos que la vía lenta, a pesar de lo que uno piensa, es el nodo B. ¿Listo? Aquí vemos cómo se esquematizan, y ya más adelante vamos a ver más fácil. ¿En qué vamos a pensar cuando tenemos un paciente con taquicardia? Una, ¿de dónde será? Si es auricular, si está en el sistema de conducción, en qué parte del sistema de conducción está, y si es ventricular. ¿Y qué mecanismo tiene? Pensemos solo en dos mecanismos grandes, si es por reentrada o si es por automatismo. Y tenemos aumentado este sistema autónomo y disparado, y eso me genera la taquicardia. Vamos a hablar primero de la taquicardia por reentrada. Es la más frecuente, mucho más frecuente en los recién nacidos. Su principal clínica es paroxística, produce rápidamente shock cardiogénico. Esta taquicardia lleva fácilmente al paciente a falla cardíaca. Si es incesante, pueden ser entre 12 a 24 horas, y si es paroxística, puede llevar hasta semanas. Pero si no lo controlamos, va a tener unos efectos bien importantes. Su QRS es angosto y son QRS regulares. Las taquicardias sinusales no tienen QRS regular. Dada la relación de la respiración con el ritmo cardíaco, eso hace que el ritmo normal sea irregular. ¿Listo? Los RR. La onda P puede estar ausente o puede ser retrógrada, y estos pacientes van a remitir los síntomas de entre el 60 y el 70% después del año de la presentación. ¿Cuál va a ser nuestro pilar farmacológico? La adenosina. La adenosina, ese es otro objetivo de la charla. Vamos a ser prácticos. ¿Listo? Si el paciente está inestable,
vamos a irnos ya a una cardioversión sincrónica. Siempre acordémonos de prender nuestro monitor y seleccionar el botón de sincrónico. ¿Listo? Si no, no va a pasar nada. Probablemente. Aquí tenemos la adenosina. Entonces, la adenosina es un vago mimético, va a disminuir el tiempo de conducción a través del nodo auriculoventricular. ¿Eso qué me va a hacer? Aumentar el periodo refractario y va a evitar que otro impulso se genere. ¿Qué problemas siempre tenemos con la adenosina? Tiene una vida media muy corta, entre 10 a 30 segundos. Entonces, siempre necesitamos una vía de acceso proximal y tenemos malas vías de acceso, y más si un paciente pues está taquicárdico. Una vía de acceso proximal, permeable, una llave de 3 vías, una jeringa con la dosis de la adenosina y una jeringa con solución salina. Aplicamos la adenosina, inmediatamente giramos la llave, aplicamos la solución salina y elevamos el brazo. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Qué problemas? Otros problemas con la adenosina: pausas sinusales, paradas, entonces recuerden el carro de paro, dolor torácico y sensación de muerte. La taquicardia por automatismo. Problemas de la taquicardia. No responde a la cardioversión, generalmente ni farmacológica ni eléctrica. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Los pacientes son libres de síntomas más o menos el 80% de los 6 meses. Hay 2 representantes grandes. Uno, más de pacientes previamente sanos, neonatos, RRs irregulares, ondas P de diferente morfología. Y una de pacientes más cardiovasculares, cardiopatías, más posoperatorios cardiovasculares, que es el JET o la taquicardia ectópica de la unión, frecuencias rápidas con ondas P ausentes, entre 160 a 180. Característica fundamental: el paciente se ve mal. El paciente está colapsado, no vaso y no responde a la cardioversión. Este es un JET. Vemos frecuencias rápidas, ausencia de ondas P. Bueno, el JET es diferente, es una taquicardia cuya fisiopatología es particular. Corresponde a una respuesta inflamatoria por la injuria quirúrgica y una respuesta adrenérgica exagerada. Los pacientes con un soporte inotrópico muy alto también lo pueden tener. Manejo farmacológico: la amiodarona. Manejo no farmacológico: el frío nos va a disminuir ese automatismo, muy efectivo en el JET. Y vamos a disminuir la respuesta adrenérgica con sedación y analgesia. A pesar de que el JET es macabra, en realidad responde y los pacientes van mejorando progresivamente. Taquicardia ventricular. A la que más le tememos, yo creo que la más fácil. ¿Listo? QRS ancho, más de 100 milisegundos. Un QRS totalmente diferente al basal. 2 grandes grupos: la monomórfica, todas las ondas son grandes y son igualitas. La polimórfica, las ondas son diferentes, diferente amplitud y generalmente van así, como una ondita. Amiodarona, paciente estable, amiodarona, para una monomórfica. Polimórfica, cardioversión. Ya no va a ser una cardioversión sincrónica, no le vamos a prender el botoncito. Vamos a dejar asincrónica y vamos a desfibrilar al paciente. Útil el magnesio. Y en una taquicardia ventricular monomórfica que está estable, también la vamos a cardiovertir, pero vamos a hacer cardioversión sincrónica. La remisión, más o menos casi el 90%, el 56% remiten. Si la presentación es antes del año, va a remitir la mayoría, que es el 90%, si la presentación se da después, hasta el 55%. Entonces, para que no se nos olvide la amiodarona. ¿Qué hace la amiodarona? Recordemos el esquema. Nos salva la vida, a nosotros y al paciente. ¿Sí? Recordemos el esquemita. Entonces, acá tenemos la fase 4, la 1, la 2 y la 3. En la fase 3 se queda el periodo refractario absoluto. Y aquí entra la amiodarona. Es un antiarrítmico clase 3 que bloquea los canales de potasio y bloquea esta fase de la repolarización. Entonces, el paciente no va a llegar, la célula, perdón, no va a llegar a la fase 4, aumentándome ese periodo refractario efectivo.
Otros adyuvantes. Les traje esta diapositiva porque la dexmedetomidina viene con un uso en creciente impresionante. Es un medicamento parcialmente seguro, aunque su objetivo principal no es ser un antiarrítmico, ¿no? Es un alfa-2 agonista, simpaticolítico, que es de lo que nos vamos a agarrar nosotros para usarlo en estos casos. ¿Pero para qué lo usamos? Es un sedante, es analgésico, es ansiolítico, nos ahorra opioides que tanto queremos dejar de usar, ¿sí? ¿Y qué tenemos que saber de ella? Su tiempo de latencia es de 5 minutos. 5 a 10 minutos. Si usamos un bolo podemos tener un tiempo de latencia corto, si usamos una infusión podemos tener un tiempo de latencia un poquito hasta 10, 15 minutos quizás. Si tenemos esto, pues un paciente inestable no vamos a pensar en esto, ¿sí? Entonces, ojo con esto. O podemos más bien usarlo como un adyuvante. ¿Cuántas terapias de estas no duelen? Muchas. Entonces podemos pensar en la dexmedetomidina como un adyuvante que me va a dar simpaticolisis, me va a dar sedación, me va a dar analgesias y me va a dar ansiolisis. Aquí les traigo un artículo, en realidad ella más usado inicialmente para pacientes con taquicardia con automatismo, pero esta es una serie de casos donde seleccionaron pacientes con taquicardia por reentrada. Y aquí tenemos cómo va mejorando el ritmo cardíaco. Ellos encontraron una efectividad hasta el 96% de estos pacientes. Pocos eventos adversos, la compararon con la adenosina y la adenosina salió perdiendo por los eventos adversos que hacían, hipotensión, pausas o parada, mientras que la dexmedetomidina presentó menos efectos adversos fatales pues, o de gravedad. Entonces aquí les dejo este adyuvante importante. Y para recordar siempre, la bradicardia es la más frecuente, tratemos la causa, pero no nos olvidemos del marcapaso, no nos olvidemos de ese recurso que puede ser importante y puede salvar la vida. El manejo farmacológico útil es reducido, entonces acordémonos, atropina, adrenalina, marcapasos, listo. Y por el otro lado vamos a tener la amiodarona, la adenosina y pues el cardiodefibrilador. Les voy a contar algo que cuando leí de la amiodarona, porque la amiodarona es un medicamento temido, cuando busqué artículos nuevos de la amiodarona decía cómo manejar un antiarrítmico problemático. En realidad es problemático. Los efectos adversos de la amiodarona pueden ser fatales. Cuando nosotros ponemos un bolo de amiodarona, sobre todo podemos tener bloqueo. ¿Y con qué lo quitamos? No tiene antídoto, no se saca con la diálisis, no hay cómo resolverlo. Entonces, acuérdense del marcapaso en estos casos. Marcapaso transcutáneo, si no tenemos buena efectividad, marcapaso transvenoso, a pedir ayuda, pasar una camisa marcapaso y tratar de salvar al paciente. A veces no es efectivo, hemos tenido casos, intoxicaciones por amiodarona y pacientes que han fallecido porque no se ha logrado entrar a un ritmo efectivo. Entonces, es un medicamento útil, muy útil, pero es un medicamento que tenemos que ser también precavidos y saber manejar. El diagnóstico específico no es lo más importante, y ya lo vimos aquí. Importante, QRS ancho versus QRS angosto, y paciente inestable o estable. Eso es a lo que le tienen que apuntar, ¿sí? Sin tener en cuenta específicamente qué vía, será una JR o por dónde será que es la vía accesoria, no. ¿Listo? QRS ancho o angosto. Y los otros agentes adyuvantes. Muchas gracias.